Buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un gusto estar aquí esta noche presentando una de nuestras novedades editoriales de la UAM Xochimilco, el libro del doctor Mario Campuzano, y para tales efectos me voy a permitir presentar al doctor y a nuestras doctoras que nos acompañan como comentaristas y moderadoras. El doctor Mario Campuzano Montoya es médico, psiquiatra y psicoanalista individual, grupal y de parejas. Es miembro de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo, AMPAG, y de la Federación Latinoamericana de Psicoterapia Analítica de Grupo, la FLAPAG. Trabaja en la práctica pública y privada desde hace más de 40 años. Es colaborador del suplemento cultural del periódico La Jornada, autor de varios libros sobre adicciones, parejas y grupos psicoanalíticos y de una centena de artículos científicos en revistas especializadas, con especial interés en publicaciones en el campo de las correlaciones entre psicoanálisis, política, cultura y sociedad. Muchas gracias. Un aplauso para el doctor Mario. Nos acompaña también... ¿Perdón? Nos acompaña también la doctora Carolina Martínez Salgado. Ella es médica cirujana por la UNAM, maestra en medicina social por la UAM Xochimilco, con doctorado en estudios de población por el Colegio de México, becaria del Fondo de Población de la Fundación MacArthur de 1992 a 1995, maestra en psicoterapia psicoanalítica y con estudios de doctorado en clínica psicoanalítica por el Centro Eleia. Desde 1980 es profesora e investigadora de tiempo completo en el Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, actualmente con la categoría de titular C. Imparte cursos en la licenciatura en Medicina y en los posgrados atendidos por el Departamento de Atención a la Salud de esta universidad. Asimismo, colabora en la docencia con otras instituciones académicas nacionales y extranjeras. Es autora de más de 100 ponencias en eventos especializados, 80 artículos científicos y capítulos de libros, compiladora de 3 libros y autora de 5 libros más, 2 de ellos en coautoría. Sus principales líneas de investigación son el estudio de la distribución regional de los riesgos para la salud en México, el estudio de la percepción de los riesgos y daños a la salud en familias populares urbanas, el estudio de la configuración de los riesgos para la salud mental en México, el papel de la dimensión emocional en los problemas psicosomáticos, y el estudio de la relación médico-paciente como elemento de la calidad clínica en la atención. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Y ahora sí que last but not least, nuestra querida Consuelo Chapela, que va a moderar esta noche la mesa. Ella es médica cirujana por la UNAM, Master in Community Medicine por la Universidad de Edimburgo, Doctor in Philosophy por la University of London, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, área de investigación en salud y sociedad. Anterior presidenta de la International Association of Quality Inquiry, miembro de la Unión Internacional de Promoción y Educación para la Salud, cuyas líneas de investigación son la promoción de la salud crítico-emancipadora, metodologías cualitativas, formación de recursos humanos para la salud. Ha presentado trabajos, cursos, conferencias en distintas universidades y eventos nacionales e internacionales. Algunos títulos de publicaciones recientes, en tanto edición de libros, capítulos de libros y artículos, se encuentran Entre poética y didáctica, narrativas en el campo de la salud, en 2015, Andar un camino juntos, acompañamiento en la formación de investigadores cualitativos críticos, en 2018, About Illusions, The Rise of the Right and Critical Quality Resistance, en 2020, y qué es ser médico, indagando sobre las cualidades del médico alópata occidental y la elusiva esencia del médico, también de 2020. Muchísimas gracias, Connie, por acompañarnos. Y sin más, pues les dejo la palabra para que hagan esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Un reconocimiento a Patti antes que nada, a Patti Cianya, que de verdad se las rifa, perdón por la expresión, para poder atender las necesidades editoriales de la división, y lo hace de una forma realmente humana y muy eficiente. Entonces, muchas gracias, Patti. Bueno, que sí quiero decir que esta presentación iba a estar coordinada por la maestra María Elena Contreras Garfias, pero ella se indispuso hace bien poquito y entonces pues yo vengo en su lugar. Es para mí un honor muy grande. Yo iba a venir de todas maneras porque quiero mucho a Mario, pero además de eso me gusta mucho su trabajo.
Entonces, pues vengo aquí, le agradezco a Mario, agradezco a María Elena y agradezco a todos ustedes que estén aquí. Pues yo para presentar la mesa, creo que comienzo por tomar algunas frases de un capítulo de un libro que esperemos que la semana que entra por fin veamos, ¿sí? Creo que eso es necesario porque habla mucho de quién es Mario y además de por qué este libro que hoy se presenta es una pieza fundamental, creo yo, no nada más en la vida de Mario, sino en la aportación que hace al campo de la salud mental, pero en condiciones muy particulares. No trabaja, por decirlo de alguna manera, con cualquier salud mental. Entonces, quiero leer esto un poco para encuadrar de qué estamos hablando, ¿sí? Son frases que él escribió y que yo redacto y que yo les voy a leer prácticamente sin editar. Dice: sobreviví a la matanza de Tlatelolco, pero quedé como preso político en la cárcel de Lecumberri, donde también estaban, aunque en otra crujía, algunos miembros del movimiento médico que participaron en el germen de un grupo guerrillero promovido por el periodista Víctor Rico Galán, Rolf Meiners y Miguel Cruz. También estaban presos políticos previos, entre otros, los miembros del Partido Comunista Mexicano, a quienes se atribuyó sin fundamento la emergencia del movimiento estudiantil. Este movimiento, son frases, son partes de su capítulo. Este movimiento se continuó con la misma feroz respuesta represiva desde el gobierno en el 71. En aquella época, mientras cursaba la especialidad de psiquiatría, daba clases en la prepa popular en Tacuba y mi esposa estaba embarazada de la hija mayor. Vimos a los halcones en acción y escapamos como pudimos por el embarazo avanzado de Tere. Aquí están sus nietos, además, habrá que decir. A partir de los 80, como consecuencia de la autocrítica a la derrota de Vietnam, se cambió a una nueva estrategia para buscar el control de los movimientos insurgentes, la guerra de baja intensidad que se aplicó en Nicaragua en los 80 y desde los 90 a la actualidad en Chiapas. No me falta mucho, ¿eh? Okay. Para cubrir las necesidades de afectación de la salud mental, producto de la represión en Latinoamérica desde la década de 1980 y hasta la fecha, hicimos trabajo de atención solidaria en equipo con colegas progresistas de México y otros países de Latinoamérica, tanto a militantes nacionales y sus familiares afectados por la represión política como exiliados de Centro y Sudamérica. También realizamos diversos tipos de trabajo de capacitación y asistencia en el campo de la salud mental en el exterior, en Nicaragua durante el sandinismo y en El Salvador después de los acuerdos de paz. En Chiapas realizamos talleres de información sobre guerra de baja intensidad y tratamiento y prevención de sus efectos, como duelo y estrés postraumático, a diversas organizaciones civiles que tenían contacto con poblaciones afectadas por estas técnicas represivas contemporáneas, así como capacitación organizativa a esos grupos para un mejor desempeño de sus funciones. Todos estos movimientos sociales reprimidos dejaron secuelas necesitadas de ser trabajadas por los profesionales progresistas de la salud mental, tanto en los militantes afectados directamente como en sus familiares, en ambos casos a consecuencia de la represión, la cárcel, la tortura y el exilio, agravios a los que actualmente se agregan, entre otros, la guerra de propaganda y su producción de confusiones, el desplazamiento y división de las poblaciones instrumentales a la guerra de baja intensidad. Pues a mí me parece que este contexto, este marco, nos habla de quién es el autor, que además ha sido consistente durante toda su vida. Desde Tlatelolco hasta el día de hoy es una persona consistente y su libro habla de eso. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Mario. Gracias. Bueno, no me esperaba esta presentación. Pero bueno, sirve de alguna manera de introducción, pero primero que nada quiero agradecerles a quienes hicieron posible la aparición de este libro y que lamentablemente una de ellas, María Elena Contreras, no se encuentra hoy presente por razones de salud.
y está por eso Connie afortunadamente en su lugar. También está Tere, mi esposa, y que sin su cooperación pues no sería posible nada de todas estas actividades. Bueno, en realidad lo que describió Connie fue los estertores de una época, de esa época en donde la izquierda buscaba todavía construir las posibilidades de un mundo mejor, mientras que por la derecha se estaba construyendo un nuevo modelo económico que sustituyera al previo del Estado benefactor y que permitiera superar lo que se veía ya de disminución de las tasas de ganancia del capital, apenas contenida por la necesidad de la reconstrucción de la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, aunque los gérmenes teóricos ya estaban desde los 40, con von Hayek, un economista austriaco que planteaba esos fundamentos teóricos del neoliberalismo, no se aplicó en los hechos hasta más de 20 años después, en los 70, por Reagan y Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente. Y bueno, ese es el arranque del neoliberalismo a partir de los 70, pero el neoliberalismo pretendió desde los primeros momentos ser algo más que un modelo económico por otra parte concentrador de la riqueza en pocas manos y en pocas naciones, que es su cauda destructiva que ha llevado a todo el mundo, especialmente al mundo no desarrollado. Pero el neoliberalismo arrancó también con ambiciones más amplias de control social. Control social a través de las subjetividades y de cambios en la estructura de los grupos que componen la sociedad, de las parejas, de las familias, de las instituciones, de las organizaciones laborales, etcétera. Entonces, se ha hablado, se ha escrito también bastante sobre el neoliberalismo como modelo económico, pero se ha hablado poco de esta otra parte tan o más trascendente que la estrictamente económica y que impacta a través del control de las subjetividades de los individuos y a través de cambios importantes en la conformación de los grupos a toda la sociedad. Es por eso que el libro lo que pretende es revisar esta última parte, los efectos que se pueden contemplar hoy en día en la estructuración de las subjetividades individuales, en la conformación de las parejas, que en los individuos lo que se puede ver es una promoción a través del uso intensivo de los medios masivos de comunicación de un cambio de ideales, de un cambio de los viejos ideales sociales a un cambio que aparece signado por el individualismo, por la promoción del narcisismo, por la promoción del hedonismo y del consumismo a través de una propaganda intensiva. Y en las parejas pues se ven también una serie de cambios donde el establecimiento de parejas y de familias pues es un proceso que viene notablemente a la baja para desesperación de muchas mujeres. Bueno, describiendo alguna cosa más general, el filósofo que contempló de manera más clara, más lúcida,
la estructura del capitalismo industrial fue precisamente Foucault. Y la comprensión de esta parte del capitalismo industrial, los efectos sociales, la estructuración de las formas de control social propias del capitalismo industrial, lo hizo en sus escritos sobre biopolítica y biopoder. Y en ellos lo que establece es el establecimiento de lo que llama una sociedad disciplinaria, un disciplinamiento de los cuerpos para poder funcionar en las organizaciones laborales, en ese caudal de trabajadores debidamente preparados para desempeñar esas funciones. El neoliberalismo, en cambio, pasa a ser una sociedad de control, como mencionaba, de las subjetividades y de las agrupaciones a través del uso intensivo de los medios masivos de comunicación que surgieron justamente como una parte esencial para el desarrollo del neoliberalismo, que en cuanto a lo económico implica la producción descentralizada en los lugares de menor costo y la centralización de los ingresos en las zonas financieras más importantes, fundamentalmente Inglaterra y Estados Unidos y secundariamente otras naciones. Estas modificaciones tan importantes no se han difundido mucho, y esto ha tomado muy desprevenida a la sociedad, que cuenta con muy poca información, y surgen una serie de problemas que los especialistas en salud mental podemos ver, podemos tener alguna idea de sus orígenes, algunos de nosotros que contemplamos los problemas más allá de lo intrapsíquico y vemos todos estos problemas de orden psicosocial. Y es especialmente grave en dos áreas que son muy preocupantes. De un lado, la familia, y de otro lado, el campo de la educación formal. En los 60s y 70s también, en las épocas todavía de agitación importante en la izquierda, dominaba un espíritu antiautoritario, además de la búsqueda de cambios políticos. Y este espíritu antiautoritario cundió en toda la sociedad y se hicieron modificaciones importantes en la educación. La educación, que antes era muy tradicional, autoritaria, vertical, y digamos sobre patrones muy convencionales y generalizados, se volvió una educación de elección libre para los padres en función de lo que querían para sus hijos. Y este pasaje de algo muy regulado a algo bastante desregulado causó una tremenda confusión en muchos de los padres. Algunos de ellos siguieron con los patrones tradicionales, otros entraron a patrones liberales de educación, pero con impulso a la responsabilidad, a la disciplina, y otros, varios, siguieron distintas líneas de la CEFER, en donde buscaban distintas cosas como bastante poco asibles, como hacer felices a los hijos en lugar de hacerlos responsables y eficientes, o simplemente no hacer, porque no sabían cómo proceder en estas nuevas condiciones. Y entonces, en este mar de confusiones, se fueron generando muchos problemas en las nuevas generaciones, que hoy todos conocemos, todos sentimos a nuestro alrededor, y muchas veces no estamos muy conscientes de sus orígenes y de unos resultados que son muy difíciles de remontar, que son muy difíciles de resolver. Por eso, en realidad, lo que es más importante en todos estos problemas es la prevención.
más que, y los esfuerzos de solución, que son esencialmente de orden psicoterapéutico, psicoterapia individual o de grupo para los jóvenes afectados que pueden ser capaces de asumir el esfuerzo que significa un proceso psicoterapéutico, y psicoterapia familiar o orientación familiar para las familias afectadas. Pero, repito, yo creo que lo más importante no es solamente la posibilidad de un acercamiento terapéutico, sino fundamentalmente una recuperación para los padres, para las familias, para los educadores, de la capacidad de pensar y de reordenar los formatos de educación, sobre todo dentro de la familia. La realidad es que la escuela no estructura, no forma, la escuela proporciona conocimientos. La formación básica de los individuos se organizó siempre y sigue dependiendo de las familias, de tal manera que lo que no se haga de estructuración y de educación básica de los afectos y de el sentido de responsabilidad y de solidaridad social, difícilmente se va a hacer por otras entidades más allá de la familia. Por supuesto, en aquellos que ya la tienen, las otras entidades van a amplificar, van a desarrollar, van a perfeccionar, van a proporcionar muchos elementos para su fructificación y desarrollo mejores. Pero en quien está carente de esto, que se vaya a producir ahí, pues es una exigencia que muchos padres establecen a las escuelas y que es en realidad imposible para las escuelas, ¿no? Recuerda mucho al proceso que sucedía en los antiguos manicomios, donde las familias iban y depositaban a sus enfermos para abandonarlos, para que el Estado se hiciera cargo de ellos y ya no fueran la sobrecarga que les significaba en sus hogares. Entonces, bueno, creo que dar una voz de alerta y algunos de los elementos para poder pensar todas estas nuevas problemáticas, me parece que es un deber social y una necesidad importante en la sociedad. Ese es el espíritu en el cual está escrito este libro. Mario, muchísimas gracias. Yo creo que de una u otra manera a todos, a todas, nos hace falta mucho de esto. Sí, te lo agradezco mucho personalmente y, bueno, el libro completo. Muchas gracias. Entonces le damos la palabra a Carolina, por favor. A ver, ¿sí se escucha? ¿Se escucha? Ok. Bueno, es un libro de lectura verdaderamente disfrutable. A mí me llegó no hace mucho, unos cuantos días, no más de una semana, pero empiezas a leerlo y no paras. Es verdaderamente, te captura, está lleno de cosas interesantes. Y es perfectamente perceptible que lo que encontramos en el libro es producto de toda una vida de estudio, práctica y reflexión. Estudio de saberes adquiridos en varios campos disciplinarios, una larga experiencia psicoterapéutica, un gran y fructífero esfuerzo de integración y mucha creatividad. Esos son los ingredientes que uno percibe en este libro tan interesante. A mí en lo personal me resultó muy emocionante leer los postulados de un autor que está pensando en nuestro contexto este crucial problema de cómo cada sociedad moldea a su imagen y semejanza la subjetividad humana, que fue esa gran pregunta que se planteara desde mediados del siglo pasado los eruditos autores de la Escuela de Frankfurt y la pensaron para mediados del siglo pasado en la Europa de ese tiempo. Poder pensar con esa lógica lo que está pasando entre nosotros en este momento tan complicado y tan indescifrable es verdaderamente emocionante de leer. Cuando uno escucha en el ámbito de la salud esta muy familiar y socorrida formulación de que los humanos somos seres biopsicosociales, en verdad esa no es ninguna respuesta, en verdad es un enunciado que si se asumiera a cabalidad tendría que dar lugar a reflexiones como las que encontramos en este libro, que además, luego de las más de 100 páginas de profundos planteamientos, termina dejándonos
en un horizonte que sigue abierto a la indagación y a la reflexión. No lo cierra, pero hace una tematización y un trabajo de lo que de verdad quiere decir pensar en los humanos como seres biológicos, psicológicos y sociales. Así que la palabrita biopsicosocial no resuelve absolutamente nada, sino que abre el camino para trabajos como este. En esta obra tenemos una propuesta de cómo podría pensarse esa nunca fácil integración entre las diversas perspectivas disciplinarias, científico-sociales, psicológicas y científico-naturales a las que aquí recurre el autor. Además, desde una perspectiva crítica que se mueve más allá del pensamiento pospositivista para incursionar en la comprensión de problemas ubicados en un ámbito tan complejo y trascendente como es el de la subjetividad, pero además en nuestro propio contexto sociohistórico que tampoco es nada fácil de descifrar. En el caso, aparte del mundo y de la evolución del neoliberalismo, en el caso mexicano actual. Por si fuera poco, como bien dice Pilar Nieto, la prologuista de La Visión Española, Mario, y cito, distingue muy bien, y distinguir equivale a pensar, los problemas económicos sociales de los problemas mentales, y no pretende resolver problemas de un ámbito con soluciones mágicas en el otro, aunque es perfectamente consciente de su imbricación mutua. Cierro la cita de Pilar. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunas de las muchísimas reacciones, reflexiones e inquietudes que esta lectura me suscitó. Les comentaba a Mario que me podía pasar 2 horas contándoles y me faltaría el tiempo, todo lo que se me ocurrió leyendo este interesantísimo libro. Entonces voy a compartir el rato que haya. Cuando falten 5 minutos me avisan para cerrar, ¿no? Porque realmente me tomaría mucho más del ratito que tenemos contarles todas las cosas que a uno se le vienen a la mente leyendo este libro. Es un buen rato. Cuando Mario nos habla de las condiciones en las que los humanos están entrando a la vida en nuestros días, con esa gran heterogeneidad de circunstancias en las que se encuentran las familias mexicanas en cada una de las regiones, grupos sociales y culturales y generaciones, nos ayuda a comprender cómo todas esas circunstancias y lo que él designa como fragilidades individuales y vinculares que ahí se generan, están dando lugar a las grandes psicopatologías de nuestra época, como son la frontericidad y el narcisismo, la depresión, las adicciones. Yo leí alguna vez a un exfuncionario de la Organización Mundial de la Salud que después de su experiencia manejando los temas de salud mental allí, criticaba con toda razón a los expertos en salud mental por haber abdicado de su responsabilidad para comprender y afrontar el cúmulo de situaciones que están dando lugar a esta problemática. A mí me dio muchísimo gusto saber que hay autores como Mario Campuzano que no han renunciado a enfrentar estas difíciles preguntas, y no solo en el plano teórico, sino también en el clínico, como cuando sostiene que las nuevas demandas de la consulta requieren no solo de la modificación de las técnicas y de la teoría que las explica, sino que con frecuencia requieren también de la modificación del encuadre por medio de el cual se tienen que trabajar estas cosas. Así que el compromiso es interesantísimo porque va desde el plano teórico más abstracto con los pensadores de más actualidad hasta el aterrizaje en la clínica que él practica, pasando por toda la dimensión social que nos acaba de comentar. El neoliberalismo, nos explica el autor, le quita a los pobres para dárselo a los ricos. Sus principales efectos son de pérdida y exclusión, de inseguridad e incertidumbre. Y continúa. Las pérdidas dan origen a depresiones severas y aún a suicidios. La inseguridad genera temor y aislamiento. La incertidumbre lleva a la angustia, al uso y abuso del alcohol y las drogas, a los trastornos psicosomáticos o al uso y abuso de defensas maníacas para negar esta dura realidad, como la trivialización, la banalización, la frivolidad y la superficialidad. La falta de horizonte futuro produce desmotivación y escapismo. Leyendo este tipo de descripciones y afirmaciones, a mí me parecía que apenas los buenos cineastas logran acercarnos a visualizar en toda su crudeza las implicaciones de situaciones como las que en este libro describe el autor. Escucharlo hablar de la pérdida de control estructurante sobre los hijos por la ausencia de los padres derivada de las largas jornadas de trabajo, el desinterés depresivo o narcisista o la incomprensión de la situación de la época actual, a mí me llevó a evocar la terrible situación que presenta esa conmovedora película que se llama La Camarista,
No sé si ustedes la vieron, pero es impresionante. En esa película la madre jamás sale del trabajo y no ve al hijo, habla por teléfono con él, está encargado con alguien por allí. Esa es la situación de muchos trabajadores asalariados que viven a horas de distancia de su centro de trabajo y que qué clase de crianza puede tener un niño de una, por lo visto, madre soltera como esta mujer, ¿no? Criada por una de las vecinas de la madre, ¿no? Otras de sus descripciones sobre los problemas en las familias de distintos niveles socioeconómicos me hicieron pensar que es cierto que la problemática económica hace que haya muchísima precariedad en la crianza de algunos niños en ciertas familias, pero también que en las familias de clases acomodadas encontramos a veces una miseria en el sentido emocional de la crianza, que a mí me trajo a la memoria otra espeluznante película de Carlos Reigadas, que es esta que se titula Batalla en el cielo, ¿no? Donde pasa de todo, y hay unos chavitos de clase muy alta atendidos por el chofer, que los padres de estos chicos no salen en la película, en toda la película, más que mencionados. Aparece también la banalidad de la muerte de un niñito al que secuestran y se les muere por tontez, no por otra razón. En fin, es un cruce de clases altas, bajas, psicopatía, narcisismo, todo lo que describe Mario en esa película de Reigadas, que es horrorosa, ¿no? Pero es otra vez como los cineastas nos ayudan a medio visualizar y sentir lo que está pasando. Cuando se refiere a la conformación de un país de mafias con el cuidado empobrecido, con el ciudadano empobrecido, indefenso y acosado, y se interroga sobre cómo se mantiene ese modelo económico cuando hay una flagrante contradicción entre los ideales consumistas y los magros recursos disponibles en grandes sectores de la población, a mí me remitió a esa otra horripilante, bueno, ese es un documental en verdad, de Berardo González que se llama La libertad del diablo, donde lo que hacen es entrevistar enmascarados a sicarios que cuentan cómo fue que llegaron a sicarios y cómo se sienten cuando matan, ¿no? Entrevistan a varios y es una cosa espeluznante ver esas estructuras psíquicas de estos personajes armados en el mundo que está describiéndonos Mario en este libro. Bueno, podríamos seguir así pensando, y son películas sobre el caso mexicano para ver cómo el contexto que nos está presentando el autor está generando este tipo de subjetividades verdaderamente preocupantes, ¿no? Entre los muchísimos y sugerentes planteamientos que van a encontrar aquí, aparte de estos que acabo de comentar, están, por ejemplo, también las reflexiones sobre el poder. Eso es algo sumamente interesante. Escribe Mario, así como los teóricos de la comunicación plantean que no es posible no comunicar y que aún el que se queda en silencio está mandando con ello un mensaje, así también ocurre con el poder. Nadie puede ser ajeno a su ejercicio. Cada uno tendrá un monto de poder y una modalidad de ejercerlo con sus estrategias y tácticas y la correlación respectiva con quien lo ejerza. Sugiere él que el tema del poder quizá no está muy tematizado en el ámbito psicoanalítico, pero a mí me llevó a preguntarme en este ámbito psicoanalítico cómo podríamos pensar, por ejemplo, esta especie de ilusión de completud y de gran poder que se puede llegar a generar cuando madre e hijo en las primeras etapas de la vida comparten esta sensación de todopoderosidad, digamos, ¿no? Pero algo que estudia mucho Lacan, cómo es necesario cortar esa especie de locura que pueden tener madre e hijo en las primeras etapas sintiendo que lo son todo. O también con la omnipotencia como mecanismo defensivo erigido justamente contra la impotencia inherente a nuestra condición humana, como podrían pensarlo algunos autores postkleinianos, entre ellos el propio Bion, al que recurre en su trabajo Mario. Aunque también es cierto lo que señala Pilar, la prologuista española, cuando dice que cuando uno trabaja con estas cosas hay que ser muy cuidadosos, como lo es el autor, para tejer las posibles conexiones respetando las especificidades de cada plano, el intrapsíquico y el intersubjetivo, y este último en cada uno de sus distintos niveles, desde el individual hasta el social, para no confundir las relaciones de poder que efectivamente se ejercen en la sociedad y las ilusiones de poder con las cuales intentamos los humanos defendernos desde el interior de nuestras propias mentes, lo cual no deja de convertirse a veces en un peligroso ejercicio al interior de las familias, es decir, la concatenación de todo este juego es muy,
muy interesante, porque hay las relaciones de poder en la sociedad, pero hay también cómo va bajando hasta el nivel familiar, en donde simplemente el hombre en su condición machista puede ejercer el poder sobre la mujer, que a su vez lo ejerce sobre los hijos de unas maneras que pueden llegar a ser criminales. Entonces, ¿cómo se juega todo esto sin que desde nuestra subjetividad enajenada nos demos cuenta de cómo estamos siendo jugados por todo ello, ¿no? Así que hay toda una beta, esa es una de las N.000 betas que vamos a encontrar en este libro, con el cual uno puede sostener un diálogo verdaderamente muy interesante. Otro de los temas que me llamó mucho la atención entre los muchos a los que apunta el autor es esto de las nuevas formas de ejercicio del poder político, donde recurre a las esclarecedoras reflexiones de Byung-Chul Han con la psicopolítica, ¿no? Este modo de dominación del capitalismo financiero neoliberal nos explica que estabiliza y reproduce el sistema dominante por medio de una programación y control psicológicos. Un sistema, nos explica el autor, más sutil y positivo, que motiva y estimula en lugar de prohibir. Entonces el sujeto puede realmente ser engañado, haciéndolo sentir libre, cuando en realidad está militando en su propia contra, ¿no? Suena bastante aterrador, esta idea de que uno termina por desear eso que verdaderamente lo podría llegar a aniquilar. Y me remite de nuevo a las reflexiones de la Escuela de Frankfurt, nada más que pensadas en nuestros días, un siglo después, todavía más aterrador que en aquel tiempo, ¿no? Dice Mario, los residentes del panóptico digital, remitiéndose a la idea del panóptico de Foucault, pero ahora reeditado en esta forma horrorosa, se comunican intensamente y se desnudan por propia voluntad. Participan de forma activa en la construcción del panóptico digital. El sistema neoliberal convierte al ciudadano en consumidor y la transparencia logra efectos adicionales al desarticular ampliamente el sentido de la otredad y de la interioridad, en aras de lograr una comunicación sin limitaciones y generar un efecto de conformidad. El Twitter, el Facebook, ¿no? Hay momentos donde uno puede saber más de sus hijos a través de Twitter que de la comunicación directa. Se esconden y no quieren que sepas de ellos, pero le publican a todo desconocido lo más profundo de su corazón, o en Facebook, ¿no? Es una cosa espantosa. Y luego está muy vinculado esto también con el tema del famoso marketing político. Cualquiera que se acercó a todo este escándalo de Cambridge Analytica ve cómo de repente hasta la democracia queda amenazada porque nosotros creemos que estamos votando por lo que creemos, cuando hemos sido manipulados a partir de microfocalizaciones de lo que se sabe de nosotros a través de la venta fraudulenta de lo que todo el mundo mete en Facebook. En fin, la actualidad de este libro es impresionante porque nos está haciendo pensar unas cosas verdaderamente que estamos en medio de ellas sin darnos cuenta. Tengo aquí como 25 páginas de cosas de este mismo estilo. Me voy a ir al final porque me quedan 3 minutos. No quisiera yo dejar fuera de mi comentario, iba yo capítulo por capítulo, pero me podía haber tardado no sé cuántas horas. El capítulo 10, que es un capítulo, el último, extraordinariamente especializado y probablemente el más denso teóricamente a lo largo de todo el libro. Aquí el autor plantea un cúmulo de desafíos epistemológicos con su cauda de consecuencias prácticas, que lo más interesante es que él no remite al plano de la investigación y de la teoría, sino al plano de la intervención clínica, tanto en la psicoterapia individual como en la grupal. Mi propia familiaridad con el asunto de la perspectiva epistemológica desde la que se puede pensar la problemática de la que aquí habla el autor procede menos de la clínica psicoanalítica y más del ámbito de la investigación cualitativa en el terreno de las ciencias sociales, que es en donde yo he tenido la ocasión de aprender sobre las nuevas alternativas desarrolladas a lo largo del siglo XX. Pero esto, metida también en la clínica psicoanalítica, me ha llevado a preguntarme hasta dónde los psicoanalistas de las distintas corrientes se percatan de cómo su saber, en cada momento del desarrollo histórico de la disciplina y en cada una de las regiones del mundo en donde la practican, está permeado por una u otra postura epistemológica. Así que para mí fue apasionante leer en este capítulo a un autor que se está planteando este tipo de inquietudes en un terreno quizá aún más desafiante que el de la investigación, que es el del trabajo psicoterapéutico. Es verdaderamente muy interesante toda esa discusión.
Tengo entonces que cerrar aquí y para hacerlo me quiero aunar a las apreciaciones con las que Samuel González, el interesantísimo prologuista de la edición mexicana, culmina su muy interesante y sugerente prólogo. Yo también, como él, creo que, cito textual, la labor de Mario Campuzano es un esfuerzo invaluable que nos invita a no ceder al naufragio y a reemprender los ánimos de transformar el sentido de nuestras vidas, así sea desde la conspiración del pensamiento. Y creo que mucho más, en verdad. Enhorabuena para la importante colección de la división de CBS, que este era un mensajito para María Elena, que este libro inaugura, con una temática que hace honor a una de las más fuertes y mejores tradiciones dentro del Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, que es el estudio y la reflexión crítica sobre las relaciones entre nuestra sociedad y la problemática de salud que en ella se gesta, siempre en busca de caminos que nos permitan encauzar nuestros pasos como sociedad hacia mejores derroteros. Muchísimas gracias por la oportunidad. Nos quedan 5 minutos, ¿sí? 4 minutos. Bueno, una pregunta al doctor. Estamos hablando del neoliberalismo en México que llegó a partir de 1982. Usted mencionó a Thatcher y a Reagan, que fue antes, pero yo me hago una pregunta. Para mí existe un neoliberalismo preinformático y uno postinformático. ¿Qué perspectiva tiene usted con respecto precisamente a lo que mencionaba la maestra acerca de las redes, de las mal llamadas, para mi gusto, redes sociales, que de social no tienen nada? Todas estas falacias que existen en el internet, etcétera, y donde vemos tanta separación de padres, hijos, tanta banalidad, etcétera. Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿qué futuro le ve usted todo esto? Porque yo lo veo bastante negro. Muchas gracias. Sí, tenemos literalmente 4 minutos. 3. Doctor, ¿cabe la posibilidad de que la consecuencia de estos problemas no fue porque la economía se detuvo en 1968 y dejó de crecer y dejó de haber oportunidades de trabajo, de ingreso, y ahí se empezaron a destruir la sociedad y la familia? ¿No es esto un problema de cambio de modelo? Teníamos un desarrollo estabilizador que crecíamos al 6,5 y caímos ahora hasta el 1 y ahora menos 0.1. Bueno, la realidad es que la informática estuvo siempre ligada al surgimiento mismo del neoliberalismo como modelo económico. O sea, no se puede tener la producción en lugares diferentes del mundo, porque el costo de producción es baja, y un control central si no es gracias a estos medios modernos de comunicación. Pero por supuesto, el impacto sobre las subjetividades coincido en que conforme se fueron desarrollando más ampliamente las redes, posibilitó esta segunda parte, no solamente el desarrollo del modelo económico, sino la parte más trascendente del control de las subjetividades y la transformación de la sociedad, indudablemente. Y respecto a la situación del modelo del desarrollo estabilizador, bueno, acá en México fue el desarrollo estabilizador con Ortiz Mena durante muchos años, sí, otras personas antes y después, pero él fue un personaje central en el establecimiento del desarrollo estabilizador. Pero pues ese era el viejo modelo, ¿no?, que en lo económico era el Estado benefactor, y que el neoliberalismo, al no poder ya tener más colonias que conquistar, como en los modelos anteriores coloniales y neocoloniales, convirtió la destrucción del Estado benefactor en forma de privatización en una fuente de inversiones y de ganancias para las empresas. La tasa de ganancia en el capital empezó a disminuir a partir de los 50 y se volvió crítica en los 70, que fue cuando se implementó el modelo. Y bueno,
el modelo del Estado benefactor aquí estuvo representado justamente con los impactos en el trabajo y en muchas otras áreas, efectivamente por el desarrollo estabilizador, pero estamos hablando de lo mismo, nada más utilizando como un lenguaje local o modelos mexicanos que son la representación local de la situación mundial. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues damos las gracias a la doctora Martínez. Sí, el comentario completo me pareció como… Me tomaste absolutamente por sorpresa, Connie. ¿Yo? Bueno, pues muchas gracias, Mario, por esta aportación. Yo creo que… ¿Sabes qué estaba pensando ahorita? No se podría hacer de esto, yo lo tengo que revisar, lo tengo que leer, pero no se podría hacer una versión para jóvenes, para que ellos mismos pudieran leerse. Es una sugerencia, a ver cómo va. Ok, pues un aplauso muy grande, por favor, para Mario. Muchas gracias por esto. Gracias, Carolina. Muchas gracias a todos, la familia, todos los amigos.